Bendiciones a todos. Hoy quiero compartir en este hermoso programa un nuevo amanecer, una poderosa palabra de Dios que la encontramos allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 14. Vamos a estar meditando la palabra de Dios allí en ese capítulo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 14. Dice la poderosa palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Aleluya. Versículo 2. Y vino a él, es decir, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queric, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tremendo. Y vamos a ir desmenuzando versículo por versículo. El profeta Elías en aquella época era un ministro de Dios, quien profetizaba, quien le servía al Señor, quien juzgaba al pueblo conforme a la palabra. En esa época estaba reinando Acab. Pero sucede y acontece que Acab se apartó de los parámetros de Dios y se volvió un hombre perverso, un hombre idólatra. Acab se casó con Jezabel, en el cual Jezabel era una mujer idólatra. Y Acab, juntamente con su esposa, empezaron a adorar a Baal. Y Acab hizo una imagen de acera. El reinado de Acab fue uno de los que más se apartaron de la palabra de Dios, y hizo Acab lo perverso delante de Dios. Entonces en ese tiempo, en ese espacio, Elías le dice al rey Acab, que era el rey de Israel: oído Acab, no lloverá más, ni caerá el rocío más del cielo hasta por mi palabra. Es decir, hasta que yo, como profeta de Dios, vuelva a clamar a Dios, le pida que vuelva a llover. Esto es tremendo. Y sucede que después de esa oración que hizo Elías, Dios escuchó la oración de Elías. Y no solamente escuchó la oración de Elías, sino que también lo protegió. Y dice en Santiago capítulo 5 versículo 17, está la referencia de que por 3 años y medio no llovió ni cayó rocío sobre la tierra. Ahora, en muchas ocasiones en nuestra normatividad, en nuestro tiempo, no llueve, pero cae el rocío. ¿Cómo se da cuenta usted de ese rocío? Usted saque un paño, ¿sí? Saque una tela o saque algún material fuera de su casa en las horas de la noche. Aunque no llueva, este paño o esta tela o este material amanecen como húmedos, porque cae ese rocío. Y ese rocío que cae sobre la tierra es quien le da fortaleza a las plantas. Pero allí en esta historia, el profeta Elías dice: no lloverá más, ni caerá el rocío del cielo hasta que yo nuevamente vuelva a orar. Acab, rey de Israel, era un rey perverso. Aún atacaba a los profetas de Dios. Más su esposa Jezabel, que era una mujer seguidora de Baal. Entonces, esto me conlleva algo y es lo que hoy quiero meditar en esto. No solamente Dios escucha la palabra
de Elías. No solamente Dios escucha la oración de Elías, no solamente Dios hace cumplir la oración de Elías, sino que también lo protege. ¿Por qué lo protege? Y es ahí donde tenemos que meditar. Elías dijo: no volverá a llover, ni caer rocío del cielo a la tierra hasta por mi palabra. Es decir, hasta que yo vuelva a orar nuevamente. ¿Qué pasaría si Elías hubiese muerto? ¿Qué hubiese pasado si Acab, en medio de esa ignorancia en la cual estaba, qué hubiese sucedido si Acab hubiese ordenado la muerte de Elías? No solamente hubiese muerto Elías, sino que hubiese muerto todo Israel. Por eso Dios protege a Elías. Y él envía esta palabra allí en el versículo 2 y versículo 3. Y dice: y vino a él, es decir, a esta partitura o esta partecita que dice él, está hablando al profeta Elías. Y vino al profeta Elías, o a él, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aleluya. No solamente Dios cumple la oración o cumple la petición de Elías, sino que también lo protege. Porque quien tiene el poder y la autoridad en ese momento es Elías. La palabra es clara cuando dice que la oración del justo puede mucho. Allí en San Juan capítulo 9, versículo 31, San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos, dice el apóstol Juan que escribió este Evangelio, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es tremendo. ¿A quién oye Dios? Al que es temeroso de Dios y hace la voluntad de Él. Es decir, aquel que recibe la palabra de Dios, cambia su vida, transforma su vida, es una nueva criatura, empieza a encaminarse y a vivir conforme a la palabra de Dios. Esa oración es la que Dios escucha. A ese varón y a esa varona es el que Dios escucha y a la que Dios escucha. Hombres y mujeres que hoy han cambiado su vida, hombres y mujeres que hoy obedecen la palabra de Dios, esos son a los que Dios escucha. Es clara la palabra cuando dice: Dios no oye a los pecadores. Y lo vemos reflejado aquí en Primera Reyes, capítulo 17. Porque por mucho que acá, siendo el rey de Israel, ahora, el pueblo de Israel es el pueblo predilecto de Dios. Y sigue siendo el pueblo predilecto de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Aunque Acab se hubiese puesto con el pueblo de Israel a orar, a clamarle a Dios, a hacer peticiones y ruego a Dios para que cesara la sequía, para que cayera lluvia, Dios no escuchaba o no iba a escuchar esa oración. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Estaba ¿cómo? Perdido en la idolatría. Porque el mismo rey acá hizo una imagen de acera y llevó al pueblo a la perdición, a la idolatría, empezando por el rey que estaba perdido. Era un hombre que se apartó de la palabra de Dios. Entonces esa oración Dios no la iba a escuchar. ¿Cuál era la oración que Dios escuchaba? La oración del profeta Elías. Por eso Dios lo guarda. Por eso Dios lo protege y le dice: sal de aquí porque Acab y su ejército te pueden matar. Sal de aquí porque Acab, su esposa y su ejército te pueden destruir. Entonces mire el poder que tiene la oración de aquellos que han creído en Dios. Si hoy los grandes empresarios, los gobernantes, como presidentes, alcaldes, gobernadores,
entendieran lo importante que es tener a un profeta o a un siervo de Dios en su gabinete, las cosas cambiaran. Esto es tremendo. Elías dice, por mi palabra, es decir, por mi oración, hasta el momento en que yo vuelva a orar, hasta allí estará la sequía. En el momento en que yo vuelva a orar, en ese momento cae nuevamente la lluvia y cae nuevamente el rocío del cielo a la tierra. Esto me conlleva a analizar la siguiente situación. ¿Qué tal si Elías hubiese muerto? ¿Qué tal si Elías no hubiese vuelto a orar? ¿Qué tal si Acab hubiese destruido a Elías o lo hubiese matado? No solamente hubiese muerto Elías, sino que también hubiese perecido ¿quién? El pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. Porque fueron 3 años y medio que duró la sequía hasta que Elías volvió a orar a Dios. Eso lo vemos en la parte más adelante. Hasta que Elías volvió a orar. Tú sabes, si tú hoy escuchas este mensaje y sabes lo importante que es tener la palabra de Dios en tu casa, que es sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Tú que me estás escuchando, que eres cristiano o cristiana, que has creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Tú que estás en tu casa y que los demás no son cristianos, ¿sabes algo? Levántate en las madrugadas a orar por tu familia, porque es esa oración, es ese clamor que Dios escucha, la tuya, que has cambiado, que has recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador. Aquellos que no han reconocido a Cristo, esas oraciones Dios no las oye. En Proverbios capítulo 1, del versículo 24 al 30, también nos registra que Dios no escucha la oración de aquel que se aparta de su palabra, de aquel que no vive conforme a la palabra de Dios. Dios no escucha esas oraciones. Dios escucha las oraciones del justo, del que es temeroso de Dios, del que hace la voluntad de Dios, del que se arrepiente. Y para hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer ¿qué? La palabra. Tengo que escudriñar las escrituras. Tengo que investigar, leerla, sembrar esa palabra en mi corazón. Esa oración del hombre y la mujer que han reconocido a Cristo, esa es la oración que Dios escucha. Si hoy los grandes empresarios, si hoy los presidentes, los gobernadores de Colombia, los alcaldes de Colombia, los presidentes del mundo entero, entendieran la palabra de Dios y aplicaran la palabra de Dios, tuvieran en su gabinete a un pastor, a un profeta, a un ministro de Dios, pero un ministro que ha cambiado su vida conforme a la palabra, que dé buen testimonio, que no engañe ni manipule, sino que predique la palabra, que ore a Dios y que viva en santidad. Mire, aquel gran empresario, aquel presidente, aquel gobernador, aquel alcalde, que tenga un ministro de Dios dentro de su gabinete y que este ministro de Dios ore, clame al Señor todos los días, ese reinado, ese gobierno va a ser de bendición, porque Dios escucha la oración de sus hijos y no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, dice en Génesis capítulo 1. Todos son creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo. Lo dice en San Juan capítulo 1, versículo 12. Los que recibieron a Cristo, los que creyeron en Él, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y esta palabra ser hechos viene derivada del verbo hacer, que tipifica ¿qué? Acción, construcción. Es decir, en el momento en que yo creo en Cristo Jesús, soy sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a construirme.
¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Empieza a quitar toda estructura, empieza a quitar toda mentira de mí, empieza a quitar todo pecado, toda idolatría, toda mentira que se ha recopilado o se ha sembrado en mi mente. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra, empieza a cambiar todo eso, empieza a quitar toda mentira y me empieza a construir como ese hijo de Dios. A ese hijo de Dios es el que Dios escucha su oración. Por eso tú que me estás escuchando, ¿sabes lo importante que es que Dios reine en tu vida, reine en tu casa? Cuando hay en la casa un ministro, un siervo de Dios, hey, oído, en tu casa nunca cesará la bendición. Siempre habrá la bendición y la provisión de Dios. Siempre habrá la cobertura especial de parte de Dios. Lo vemos aquí. Dios enviaba a los cuervos a alimentar a Elías. Dios enviaba a los cuervos a llevarle en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. Hasta los animales obedecen la voz de Dios. ¿Cuánto más tú y yo, que tenemos uso de razón? ¿Por qué no obedecemos la voz de Dios? ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Si los animales que actúan por instinto obedecen a la voz de Dios, ¿por qué tú y yo no la obedecemos? Y lo más tremendo es que Dios le dice a Elías, allí en el versículo 8, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que viuda, que te sustente. Es tremendo. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mi hijo y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dios le dice al profeta Elías, levántate, vamos, levántate, que el arroyo se secó. Vamos, levántate y vete a Sarepta. Sarepta era una ciudad que no tenía nada que ver con Israel. Sarepta quedaba en medio de Sidón y de Tiro. Sarepta quedaba fuera de la nación de Israel. No tenía nada que ver con Israel. Es más, Sarepta era una nación, era un pueblo idólatra. Idolatraban al dios Baal. Y Sarepta tenía una costumbre que celebraban la fiesta de la fertilidad. Y cuando ellos celebraban esta fiesta de la fertilidad, sucedían orgías, pecados, tantas cosas aberrantes. Pero lo más tremendo es que Dios le dice al profeta, ve a donde una viuda, porque le he dado orden a la viuda para que te bendiga, para que te sustente. Número 1, la mujer viuda era pobre y extranjera. Número 2, ¿por qué Dios no envió a Elías a una casa de ricos? ¿Por qué Dios no le dio la bendición a Elías, o le dio el dinero, o le dio la provisión para que él fuera y le llevara la bendición a la viuda? No, Dios envió a Elías sin nada, solo con la palabra, solo con la promesa. Y Elías creyó a la palabra, Elías creyó a la promesa. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado a ti. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dado una promesa. Yo no sé cuántas veces Dios te ha dicho levántate. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado al oído
Y hoy es el día para que te levantes y confíes en esa palabra, confíes en esa promesa, porque Dios está de tu lado y Él te va a dar la respuesta. Si Él te dijo que te levantara, si Él te dijo que te moviera, si Él te dijo que lo hiciera, es porque Él te va a bendecir, es porque Él te va a prosperar, es porque Él, Dios Todopoderoso, te va a poner esa cobertura especial. Y lo más tremendo, ahora ponte a meditar en algo. ¿Qué dirían los de la ciudad? ¿Qué dirían los del pueblo? Este profeta, grande, robusto, bonito, hermoso, así como yo, llegar a la casa de una viuda, sin nada, solo con la palabra de Dios, solo confiando en la promesa de Dios. ¿Qué dirían los vecinos? Mira, este profeta, debe de traerle bendición a la viuda, debe de ayudar a la viuda, vino a ser una carga para la viuda. Pero cuando tú te mueves confiando en la palabra, no eres carga para nadie. Cuando tú confías en la palabra de Dios, todo lo que viene a tu vida no es carga, es solución para tu problema. Aleluya. Cuando tú te mueves confiando en la palabra de Dios, todo lo que tú hagas no va a ser carga. No va a ser para tropiezo, va a ser para bendición, va a ser para bendecirte, va a ser para prosperarte, va a ser para que tu vida cambie. Elías llegó confiando en lo que la palabra le dio, lo que Dios le dio a través de la palabra, confiando en la promesa. Dios le dijo: muévete, levántate y ve a donde una viuda, porque ya le he dado orden de que te alimente. Y la viuda, cuando lo ve, le dice: no tengo pan, solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una torta, para comer mi hijo y yo y dejarnos morir. Y lo más tremendo es que Elías le dice: haz como quieras, si te quieres dejar morir, hazlo. Pero ¿sabes algo? Dios me dijo que tú me ibas a sostener. Dios me dijo que tú me ibas a bendecir. Así que ve, prepara esa torta y dame el alimento, porque en tu tinaja no va a faltar la harina ni el aceite. Hoy te invito en el nombre poderoso de Jesús a que te muevas por fe, a que te muevas creyéndole a Dios, no a pactar, porque eso no existe en la Biblia. El pacto con dinero no existe en la Biblia. Hoy te digo que te levantes y creas a la palabra de Dios. Cambia tu vida conforme a la palabra de Dios. Muévete por fe. Si Dios te llamó, si Dios te dijo que te iba a bendecir, si Dios te dijo que te iba a usar poderosamente, levántate. ¿Sabes algo? Estamos hoy en un tiempo de una pandemia. ¿Sabes qué trae la resequedad? ¿Sabes qué trajo esta falta de lluvia? Escasez, muerte, ruina, destrucción. Pero en medio de la destrucción, Dios cambió todos los pronósticos para su profeta. Dios cambió todos los pronósticos, todos los tiempos, cambió toda la situación de una mujer viuda. Aleluya, que confió en el Señor. No teniendo nada, le dio alimento al profeta. Bendijo al profeta. Y no solamente la harina y el aceite no faltó en su alacena, sino que más adelante dice que su hijo murió. Pero como el profeta estaba en la casa de ella, el profeta oró a Dios y su hijo tomó vida nuevamente. Hoy, si tú confías en el Señor, crees en la palabra, crees en las escrituras, cambias tu vida y empiezas a vivir en obediencia, no solamente vas a tener bendición económica, no solamente vas a tener la cobertura de Dios, sino que aquello que estaba muerto en tu vida hoy va a tomar vida. Aquello que estaba muerto hoy va a tomar vida. No sé si era tu matrimonio que estaba a punto de morirse. Yo no sé si era esa fe que estaba a punto de morirse. Yo no sé si era esa economía que estaba a punto de morirse y esa empresa que estaba a punto de irse a la quiebra. Hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, si confías en la palabra, si confías en Cristo Jesús, eso que estaba a punto de morirse, toma vida en el nombre poderoso de Jesús. Toma vida, confía en la palabra, cree en Cristo Jesús y empieza a vivir por fe. Dios te bendiga grandemente.